¿Cómo llevar una vida saludable durante COVID? Para vivir una vida saludable durante el COVID, hay varias cosas que debas hacer para estructurar tu vida correctamente. Primero, necesitas comer una dieta equilibrada. Esto significa tener un equilibrio saludable de proteínas y verduras y no tener demasiados dulces o grasas en cada comida. Prueba un nuevo libro de recetas. Comienza a hacer batidos. Antes de COVID había más cosas que hacer para divertirse. Solíamos comer en el restaurante. Solíamos tener grandes encuentros. Ahora necesitamos hacer cosas diferentes por diversión y por contexto social. Sé que deseáramos poder ver nuestros amigos, pero las cosas eran diferentes antes. Antes de COVID, estábamos tomando clases en persona. Ahora, las clases están en línea, por lo que es importante disminuir el tiempo de pantalla y conservar el consumo de energía. No saquen su celular. Mantenerse activo puede ayudar a reducir el tiempo de pantalla. Espero que use lentes azules claros. También ayude con tiempo frente a la pantalla, porque también el uso para mantenerme saludable. Dormir 8 horas también ayudará a prevenir la depresión. Tener un diario de gratitud para escribir sus pensamientos y hacer un seguimiento de sus bendiciones también debería ayudar a aliviar las ansiedades. Hablemos más sobre mantenerse activa antes de la COVID. Yo nunca había sido un teledicta. Desde que han cerrado la gimnasio, necesitas encontrar más formas de estar activo. Puedes hablar con un entrenador. Podrías salir a correr o levantar pesas en el patio trasero. Me gusta ir de excursión, nadar y jugar al spikeball, también con la familia. Algunas otras
cosas importantes para una vida saludable durante los tiempos COVID incluyen usar una máscara. Sé que puede ser difícil antes de este virus. Nunca yo había llevado la máscara, pero es importante. También necesitamos estar a 6 pies de distancia en todo momento con extraños. Sé que muchos de sus seres queridos pueden estar enfermos, por lo que es importante reducir el estrés. En cuanto a mi meditario, cuando estoy estresado, iría de excursión cuando necesitaba escapar. Compraría verduras y comida reconfortante para equipar mi cuerpo para el estrés. Tener paciencia, mantenerse saludable, requiere compromiso y consistencia. En cuanto a mí, estaré y haré algunos ejercicios aeróbicos después de tomar el examen. Sé que estás paitas si tú vuelves más feliz y saludable después de ese video y tienes buenas palabras. Tráigamelo. Espero que esto te haya ayudado a vivir una vida saludable durante este momento. Gracias por escuchar. Que tengas una buena vida.